Cortitos con Teresa, con Mauricio Girolamo y el tema de sufrir. Algunos no paran de sufrir, otros que te dicen pare de sufrir. Hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. ¿Qué hacemos con eso, Mauricio? A ver, hay una clasificación, desde mi punto de vista, una errónea y mala clasificación que dice que hay sentimientos positivos y negativos. Sí, ¿no es así? A ver, desde mi punto de vista creo que todos los sentimientos, si son del ser humano, son positivos y están. Se les llaman positivos porque la alegría, el bienestar, la posibilidad de la felicidad, la plenitud, aparentemente podrían ser sentimientos positivos porque nos hace sentir muy bien. Hermosamente. Pero existen otros sentimientos que son la tristeza, la angustia, el dolor, la incertidumbre, el miedo. Y se les llama el temor que nos paraliza. Que nos deja bastante paralizados a veces. Y en realidad, lejos de ser negativos, es parte constitutiva del ser humano que hace que a través de esos sentimientos podamos lograr justamente la plenitud y el bienestar. Nos sentimos tristes, por lo tanto, cuando superamos una situación de tristeza, logramos la alegría. No podría existir el uno sin el otro. Entonces son realmente sentimientos que son sanos y es bueno que estén presentes en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de sufrir o de sentir dolor y angustia por una situación, es que hemos estado comprometidos con esa situación. Exacto. Y la posibilidad de hacer la catarsis de ese sufrimiento. Si algo ya no está en nuestra vida, si alguien falleció, si alguien se fue, si alguien desapareció, obviamente que nos vamos a sentir tristes. Y en realidad es casi un homenaje a ese dolor, a esa situación, sentirnos tristes. Está muy bien, y es un tema más concreto, la muerte de un ser querido. A veces hay algo más cotidiano, como una discusión, mi marido me trató para el traste y me quedé angustiada todo el día, ¿cómo puede ser? Lo tengo que sufrir. Y bueno, si te sentís mal, sentite mal, date ese gusto, date ese placer y fíjate de qué manera salís de ahí. Y no solamente el placer, sino el placer de sentirnos así, sino que es la necesidad de no reprimir esas cosas porque se va a formar un dique de malestar. Nosotros vamos a tragar esas emociones que se llaman aparentemente negativas y las vamos a acumular. Es como diluir sal en el agua, no se ve pero está. Por lo tanto, reprimir esas emociones no es algo bueno, hay que sacarlas. Chicas, saquen el sufrimiento para afuera porque si no, es como dice Mauricio, quedan adentro, se enquistan y después nos enfermamos y es enfermedad de Henning que nos pueden mandar al otro lado. Seguimos con Mauricio y ahora vamos a hablar. ¿Hay personas adictas al sufrimiento? En Cortitos con Teresa, te lo contestamos en el siguiente.